Pregunta decimosexta. Sabemos que la media poblacional de los zurdos en la variable y es igual a 100. La media poblacional para los diestros es de 110. Extraemos múltiples muestras al azar de ambas poblaciones y calculamos la diferencia de medias para cada una de estas muestras. Media de diestros menos media de zurdos. En un caso lo hacemos con tamaños muestrales de 100 participantes por grupo y en otro de 20 participantes por grupo. Aquí tenemos la representación gráfica de estas múltiples diferencias de medias. La representación gráfica correspondiente a n igual a 20 por grupo, el comparativamente más pequeño es el de la izquierda, el de la derecha o váyase usted a saber. Lo que tenemos aquí representada es la distribución muestral. Yo sé que a nivel poblacional la diferencia es de 10 puntos, la resta de 110 menos 100. Y en ambos casos, por ser esa diferencia de 10 puntos, es lo más probable. Lo que tengo aquí representado es la frecuencia de observación de cada una de esas diferencias. ¿Cuál es el matiz, lo que separa a una gráfica de la otra? Que aquí prácticamente nunca encuentro diferencias de 20 puntos o incluso mayores. Mientras que en esta gráfica de aquí es relativamente frecuente encontrar diferencias de 20 puntos, siendo la realidad que la diferencia es de 10. En esta gráfica de aquí es mucho más habitual encontrar observaciones muestrales muy separadas del valor poblacional. Lo podemos ver por el otro extremo. Yo sé, porque tengo acceso a los datos poblacionales por el enunciado, que la realidad es 10. En este caso yo puedo encontrar casos de no diferencia, diferencias igual a 0, yo observaría no diferencias entre grupos, o incluso diferencias en sentido contrario. ¿Cuándo es más probable encontrar observaciones que se separen de forma marcada de lo poblacional? Es tanto más probable encontrar observaciones muestrales separadas de lo poblacional en la medida en la cual las muestras son pequeñas. Visto por el otro lado, en líneas generales, a muestras más grandes es mayor la convergencia de lo observado a nivel muestral con lo poblacional. Pregunta decimoséptima. Dos equipos de investigadores están trabajando y evaluando las diferencias entre hombres y mujeres en malestar mental. El equipo H trabaja con una muestra de 27.000 participantes. Nota para mí mismo, desde hace ya más de 20 años en investigación en psicología en general hablamos de participantes y no de sujetos, porque participan y dan su consentimiento de forma activa. El equipo J trabaja con 3.000, que es una muestra enorme, pero comparativamente mucho menor. Aquí tenemos los resultados, media de hombres menos media de mujeres, para un grupo y para otro grupo. Las diferencias de medias no son equivalentes porque se tratan de grupos distintos, pero se aproximan de un modo notable. Y nos pregunta por los datos del equipo H. El equipo H es el que trabaja comparativamente con más participantes. La diferencia no la puedo encontrar aquí ni la puedo encontrar aquí. La clave va a estar en la amplitud de los intervalos de confianza. En líneas generales, a mayor es el tamaño muestral, cuando estoy abordando el mismo problema de investigación con muestras similares, a mayor es el tamaño muestral, menor es la incertidumbre sobre la estimación del estadístico. A más información tengo, más puedo cerrar el intervalo de confianza. La amplitud del intervalo de confianza me permite cuantificar la incertidumbre sobre mis estimaciones. Yo añado más y más y más información y gracias a eso puedo cerrar el intervalo, voy cerrando el intervalo de confianza, lo voy estrechando. Por tanto, el grupo que trabaja con una muestra mayor es aquel que presente un intervalo de confianza más estrecho. ¿Cómo valorar la amplitud? Aquí voy de menos 1,6 a menos 0,9. Hay una amplitud redondeando de 0,06
y aquí en comparación hay una amplitud menor. Pregunta número 18. Ana y Alba, Enrique y Esteban han cometido respectivamente 2, 6, 3 y 5 errores en el examen teórico del carnet de conducir. A partir de esta información, el coeficiente B sub 0 en el modelo errores igual a B sub 0 más B sub 1 por sexo es igual a 0, es igual a 4 o bien no puede determinarse. El modelo es este de aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo en un caso como este? Lo que estoy poniendo a prueba es un modelo de regresión donde voy a pronosticar una variable numérica a partir de una variable categórica de 2 niveles. ¿Cuál va a ser la característica de este modelo de regresión? Que va a ir en términos gráficos aquí voy a tener la variable sexo y aquí voy a tener la variable errores pronosticados. Y la recta de regresión va a ir de media a media, de media de un grupo a media de otro grupo. ¿Cuáles son las medias? La media, por ejemplo, en errores para las mujeres y la media en errores para los hombres, vamos a ver cuánto valen. Lo tenemos, la información necesaria, en el enunciado. Ana y Alba han cometido 2 y 6. La media de un 2 y un 6 es un 4. Enrique y Esteban han cometido 3 y 5 errores. La media de nuevo es 4. En ambos grupos la media es de 4. Por tanto, la recta de regresión va a ser absolutamente plana, porque va a tener que pasar por un 4 y por un 4. Va a ser una línea absolutamente paralela al eje de las X. Me están preguntando por el coeficiente B sub 0. Me están preguntando por este coeficiente de aquí. Yo no necesito saber cómo están etiquetados los hombres ni cómo están etiquetadas las mujeres, si son ceros o son unos. ¿Por qué? Porque fueran ceros, fueran unos, fueran 28 o fueran 37, para absolutamente cualquier valor, el número de errores pronosticado es siempre, siempre, siempre el mismo, porque la recta es absolutamente paralela al eje de las X. La recta siempre está a la altura de 4. Y esa es la información que necesito para poder responder. Si, por ejemplo, me preguntara, en vez de B sub 0, me planteara cuánto vale B sub 1, también podría responder. Porque aquí, ¿qué pendiente presenta la recta? La pendiente es nula, la pendiente vale 0. Entonces, con esta información yo podría responder no solo a B sub 0, sino también a B sub 1. 19. Para una pequeña muestra de participantes intentamos pronosticar las conductas de control de peso, o bien a través de la autoestima, o bien a través de la autoestima más el sexo. Estos son los resultados. Según esta información, los datos del modelo A, estos de aquí, son los de una sola variable predictora, donde esa única variable predictora sería la autoestima, a dos variables predictoras sería la autoestima o el sexo, o váyase usted a saber cuál de los dos casos sería. Me llevo de nuevo esto aquí. Entonces, aquí, ¿qué información dispongo? Dispongo de la suma de cuadrados. En un caso la total
En el otro modelo la residual y para el modelo A tengo la R y la R cuadrado. Y me está preguntando el modelo A para cuántas variables independientes estaban incluidas en él. Aparentemente no puedo desatascar la situación porque no tengo nada que los haga directamente comparables. Yo lo que sé es que a mayor número de variables independientes, menor tendría que ser la suma de cuadrados residual, porque la suma de cuadrados residual es el error de pronóstico, el error acumulado cuadrático. A más información, menor debería ser el error acumulado. Pero en el modelo A, yo no tengo ese error acumulado, yo no tengo la suma de cuadrados residual. ¿A qué información puedo recurrir? A la idea de que R cuadrado se calcula a partir de la división de dos sumas de cuadrados. R cuadrado es la suma de cuadrados de la regresión, es lo que yo he conseguido explicar, dividido entre la suma de cuadrados total. Y a su vez, yo sé que la suma de cuadrados total es la suma de dos sumas de cuadrados. Es la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados residual. Lo cual ya me permitiría calcular información que me hiciera comparables los dos modelos para determinar cuál es en el que se incorporan más variables predictoras. Yo tengo la R cuadrado, tengo la suma de cuadrados total, puedo calcular la de regresión y a partir de esta información yo tendría la suma de cuadrados total, acababa de obtener la suma de cuadrados de la regresión y podría llegar a la residual. Ese podría ser un modo de hacerlo y tras esto pondría en comparación las dos sumas de cuadrados, la residual recién obtenida con la de aquí. Hay otro modo de hacerlo, que es no tirando específicamente del modelo A, sino haciéndolo a partir del modelo B. Yo aquí puedo calcular también la suma de cuadrados que me faltan. Y también puedo calcular la R cuadrado. ¿A partir de qué lógica? A partir de la lógica de que la suma de cuadrados total es el error que yo cometo cuando asumo que todo el mundo es como la media. ¿Por qué? Porque no recurro y no dispongo de ninguna variable predictora. Esta es la suma de cuadrados total. Como yo estoy trabajando con la misma base de datos, la suma de cuadrados total es la misma entre los dos modelos. Da igual cuántas variables predictoras haya en un caso o en otro, porque es la comparación de todos los valores con respecto a la media y la media no cambia en i según el número de variables predictoras. Por tanto, del modelo B yo también cuento con la suma de cuadrados total. Teniendo residual y teniendo total, yo también podría ahora calcular las partes que me faltan para poder realizar la comparación. Pregunta 20. Según esta información, la correlación entre autoestima y conductas de control de peso es estadísticamente significativa, no es estadísticamente significativa, no es estadísticamente significativa con otro valor de P. Voy a reducir un poco la tabla. Me plantea correlación entre autoestima y conductas de control de peso. Y la clave está en lo que diferencia las alternativas son los valores P. Por tanto, yo puedo borrar directamente toda esta información de aquí en tanto que no la necesito. Lo mismo que yo puedo borrar toda esta información de aquí, porque esto no es la significación de la correlación entre variables, sino de la correlación parcial entre variables, incluyendo una variable de control, el IMC. Por ello, la respuesta tiene que estar en este elemento de la tabla. Una vez que he reducido donde tengo que buscar, voy a mirar el cruce de autoestima con
conductas de control de peso. Autoestima con conductas de control de peso es este caso de aquí. Y esta es la significación, son los valores P. Por tanto, esto me daría lugar a poder responder.